Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Sosténme en el camino. Qué hermoso pensamiento, qué hermosa petición es la que podemos nosotros hoy elevar a ese Dios maravilloso. Sosténme en el camino. Saben, mis amados, el camino por el cual estamos transitando hoy en este mundo no es fácil. La verdad, no es fácil de llevar, tanto para las personas que somos creyentes en nuestro Dios como para aquellos que no lo son. Lógico, la diferencia es muy grande porque los que no creen en Dios pues tienen que soportar el camino de la vida solos, y eso es duro, eso es bastante difícil. Para nosotros los creyentes en nuestro Dios pues es más fácil porque tenemos precisamente ese soporte de alguien quien nos sostiene en el camino y nos ayuda a transitar ese camino. Bien, mis amados, en esta mañana hemos escogido, por la gracia del Señor, un versículo que está en el libro de San Mateo, el capítulo 24 y el versículo 42. Vamos a reflexionar en una palabra interesante que encontramos allí en este texto. Dice la palabra del Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. La invitación que el Señor Jesús hizo desde hace más de 2000 años a sus seguidores en ese momento, en particular allí su círculo, podríamos decirlo casi que familiar, eran los apóstoles. Y él a ellos les hizo esta invitación, esta recomendación, porque es una recomendación: velad, velad, velad. Cuando el Señor oró allí en la oración que está registrada en San Juan 17, dice que nuestro Señor Jesucristo pedía no solamente por los apóstoles, no solamente por los que estaban en ese momento allí en su entorno, sino que la Biblia dice, sino en todo aquel que ha de creer a través de ellos. Y es de esa manera como este santo evangelio ha llegado hoy hasta nosotros, hasta su vida, hasta mi vida. Yo no sé cuánto tiempo tú lleves, mi amado, de haber conocido esta santa verdad. En este caso particular, hermano Fabio, yo llevo unos 37 años más o menos de haber conocido este santo evangelio, de haberme propuesto seguirlo. Y la invitación que el Señor nos hace es velad. Aquí no dice por cuánto tiempo, si son un día o tal vez meses o año o un año. No, hermano, aquí no coloca un tiempo definido. Bueno, usted va a velar esta noche, o usted va a velar durante esta semana, o usted va a velar durante este año que ya está casi que terminando. No, mi amado, la invitación que el Señor nos hace es velad. Y esa es una palabra indefinida, no tiene un término. Velad, velad, velad. Cuando nosotros nos profundizamos un poquito, analizar realmente qué significa esta palabra o sobre qué debemos velar, yo encontré, mi hermanito, por lo menos 3 cosas o 3 objetivos por los cuales usted debe velar. Primero, puede ser que nosotros estemos velando sobre algo que, digamos, alguien dejó bajo nuestra responsabilidad. Entonces, mi amado, si usted, por ejemplo, alguien llega y le deja las llaves del apartamento y le dice, mire, ahí le dejo las llaves, cuídeme el apartamento, vele que no pase nada en ese apartamento. Puede ser que también le deje de pronto la llave del carro, le diga, mira, vele para que el carro esté cuidado, que no de pronto un pícaro por allí vaya y le haga algo. Eso es velar.
velad sobre un objeto, velad sobre una cosa, velad sobre algo que alguien le ha encomendado. Hermanos, otra forma de entender esta palabra velad es cuando a nosotros se nos encarga una persona, un enfermo puede ser, o un niño. En estos días hablaba con una señora que ella, gran parte del trabajo, de su vida, es cuidar enfermos. Y ella me decía, mira, pero ese es un trabajo supremamente delicado porque allí no hay un horario. Sobre un enfermo hay que velar las 24 horas del día. No hay un momento en que yo me pueda descuidar porque en ese pequeño descuido esa persona le puede dar algún infarto, algún shot, alguna reacción de algún medicamento, en fin, y entonces esa persona puede hasta morir. Mi amado, también puede ser el cuidar de un niño. Hace muchos años sucedió en Colombia, en una ocasión fue una familia a una finca de recreación y entonces llevaban un niño de 2, 3 añitos y se lo encargaron a la muchacha que iba con ellos. Vele del niño, téngalo de la mano, no lo descuide. Y por allí ellos corriendo en unas sabanas que había en esa finca, mi amado, en un momento inoportuno, digámoslo así, esta mujer descuidó al niño un momentico y el niño cayó en un hueco. Eso fue un 31 de octubre, no recuerdo exactamente el año, pero hace bastante. Mi amado, y ese niño se fue por un hueco y fue una lucha de días para bregar a sacar a ese niño, se llamaba Nicolás. Por eso ese día aquí lo calificaron como el día de San Nicolásito. Y el niño allí pereció en ese hueco. Hermano, ¿por qué? Porque en un momento de descuido dejó de velar sobre esa criatura y esa criatura cayó en ese hueco y allí pereció después de mucho esfuerzo por tratar de sacarlo de ese lugar. Saben, mis amados, pero otra cosa, otra forma de lo cual nosotros debemos velar, que se refiere allí, este versículo dice, es velad porque no sabéis el día ni la hora. ¿Sabe, hermanos? Aquí se está refiriendo a que nosotros debemos velar sobre un acontecimiento. Ya no es una cosa, ya no es un objeto, ya no es una persona. Es sobre un acontecimiento que sabemos que va a ocurrir, pero que no sabemos cuándo va a ocurrir. Velad, velad, dijo el Señor Jesús, y esa frase la repitió en diferentes lugares. Velad, velad, velad. El capítulo 25 y el versículo 13 dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mi amado, debemos velar un acontecimiento que Él lo profetizó desde hace más de 2000 años. Y seguramente que nuestros antepasados, aquellas personas que han creído en esa hermosa verdad, miles y millones han muerto velando, esperando ese momento. No sabemos si nosotros alcancemos a ver ese momento en vida o de pronto no. Pero la invitación, la responsabilidad que usted y yo, mi amigo querido, tenemos es velad, velad porque no sabemos el momento. Y precisamente el Señor Jesús nos reveló el momento para que nosotros velemos, para que estemos en vigilia todas las 24 horas, todos los días de nuestra vida. Y esa es la invitación, mi amado. Hay gente que hoy ha retrocedido porque han velado un año, tal vez 10 años, tal vez 20 años, y se cansan de velar y vuelven atrás. Dejan de creer, dejan de seguir, dejan de practicar, dejan de hacer suya estas promesas que Dios nos hizo en su palabra, y entonces dejamos de velar. Pero la invitación, mi amado querido, en esta mañana es a que usted nunca deje de velar, porque como la Biblia lo dice, no sabemos el día ni la hora en la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Qué pasa con aquellas personas que dejan de velar?
¿Cuál es la condición? ¿A dónde van a llegar ellos? El versículo 30 del capítulo 25 dice: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mi amado, ¿qué le espera a la persona que deja de velar? Estoy hablando de personas que conocemos esta verdad. Estoy hablando de personas que un día seguramente han estado allí dentro de las filas del pueblo de Dios. Velad. Entonces es el llamado. Pero ¿qué va a pasar cuando dejamos de velar? Dice el Señor Jesús: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será lloro y el crujir de dientes. Pero saben, mis amados, hay una recompensa para aquellos que no dejemos de velar, para aquellos que sigamos este consejo divino, para aquellos que sigamos creyendo por fe, lógicamente, en lo que el Señor nos enseñó hace tantos miles ya de años. El versículo 21 de San Mateo 25 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ay, mi amado querido, qué hermosa bienvenida nos dará el Señor juez justo en aquel día, como dice la Biblia, a todos aquellos que hemos velado sobre el cuidado que hay que tener en ese acontecimiento, que como decíamos hace un momento, no sabemos si usted lo va a ver ahorita en vida o no, pero así hayamos muerto, mi hermano, el Señor nos va a resucitar, como lo dice el apóstol San Pablo en Tesalonicenses, que los que hayamos dormido resucitaremos primero para salir a recibir al Señor Jesús y escuchar las palabras del versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y remata el versículo 34 cuando el Señor dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí decimos amén. Mi amado, esa será la bienvenida. Ese será ese momento glorioso que Dios quiere que usted y yo disfrutemos en el momento de su segunda venida del Señor Jesús a esta tierra. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mi amado querido, que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga y que Dios te dé esa fortaleza, que no permita que su fe vaya a flaquear, hermano, que no permita que nuestra fe mengue en ningún momento, sino que cada día vayamos creciendo, como dice el apóstol Pedro, en gracia, en conocimiento para con Dios y para con los hombres. Hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos velar. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos hasta dónde, no sabemos hasta cuándo, pero velemos hasta que estemos con el Señor en el reino de los cielos. Mil y mil bendiciones para todos. Es nuestro deseo y oración.